El peligro de hablar con demonios en una liberación. Mire, esto es una cuestión bastante delicada y es algo que yo veo muy común en las iglesias cristianas, en liberaciones, en momentos donde se le está haciendo una liberación a alguna persona en algún culto, en algún tiempo de liberación o guerra espiritual. Yo veo pastores, veo cristianos hablando con los demonios en una liberación. Esto es peligrosísimo. Yo no sé de dónde salió esta enseñanza o esta doctrina de entrevistar demonios o de preguntarle a los demonios que están en una persona por qué entraron, cuándo entraron y todas estas cosas. Hay pastores y hermanos que se volvieron periodistas de demonios. Escúcheme, esto es peligrosísimo y le voy a enseñar desde mi experiencia como exsatanista. Y siempre repito esto porque yo necesito que usted sepa de dónde me sacó el Señor. Esto que ustedes practican de estar conversando con los demonios antes de sacarlo. Es que a veces yo he ido a iglesias donde hay hermanos, supuestamente el grupo de liberación, que lo que necesita liberación son ellos, haciendo liberación y preguntándole al demonio una gran cantidad de cosas. Mire, esto es peligroso y te voy a enseñar la razón y el por qué. Nunca, por ninguna circunstancia, tú te debes poner a conversar con un demonio. Nunca, por ninguna razón, motivo o circunstancia, lo hagas. Déjame decirte y leerte lo que dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo número 13. Dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo al espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Esto es impresionante lo que aquí sucede. ¿Qué es lo que pasa aquí? Y yo sé que usted me va a decir, lo primero pero es que ellos no eran cristianos. Ellos no eran seguidores de Jesús. Pero déjeme decirle una cosa, y este ejemplo que nos deja aquí la palabra del Señor es para aquella gente que se ponen a hacer liberaciones sin estar preparados. Sé que estos no eran cristianos, no eran seguidores de Jesús, pero muchos cristianos que se han puesto a hacer liberaciones y que se han puesto a hablar con demonios, no han estado bien con Dios y se han metido a estar haciendo liberaciones a personas endemoniadas. Y yo te voy a decir hoy, vuelvo y te repito, por la experiencia que yo tuve cuando estuve en este mundo del satanismo, el por qué es peligroso hablar con los demonios cuando se está haciendo una liberación. En la Biblia hay un solo ejemplo, cuando Jesús le habla al endemoniado gadareno y Jesús le pregunta al demonio que hay en él, le pregunta y le dice: ¿cómo te llamas? El demonio responde y dice: me llamo Legión, porque somos muchos. Ahora, mucha gente ha tomado esto como una enseñanza o una doctrina, como una práctica de la liberación o de la guerra espiritual. Jesús hizo esto una única vez. Jesús no acostumbraba a ponerse a hablar con los demonios. La Biblia registra en todos los acontecimientos entre Jesús y un demonio, y lo que dice era que Jesús los reprendía y los echaba fuera. Jesús hizo esta excepción en ese lugar y con esa persona por la sencilla razón donde ese endemoniado se encontraba, que era en Gadara.
Gadara era un lugar lleno de personas practicantes del ocultismo, de la brujería, de la hechicería. Y Jesús quería demostrarle a los gadarenos lo que en ese hombre operaba, lo que en ese hombre había. Si usted lee unos versículos después, dice que la gente de Gadara le dice a Jesús que se fuese de sus contornos. ¿Sabe por qué? Porque Jesús les estaba dañando su negocio de brujería, su negocio de hechicería. Pero hoy encontramos a muchos pastores conversando con demonios. Es una cosa loca cuando yo oigo a pastores preguntándole al endemoniado, ¿por qué entraste? ¿Cuándo entraste? He escuchado unas cosas tan tontas. Preguntarle al demonio, ¿qué comiste? ¿Dónde andas? ¿Cómo te llamas? Yo un día oí a un pastor preguntarle a un demonio, preguntarle, ¿cómo te llamas? Y el demonio le dice, me llamo Francisco. Entonces el pastor se puso a enseñar que hay un demonio que se llama Francisco y entonces usted tiene que reprender al demonio de Francisco. Escuché en otra supuesta liberación una pastora que hacía supuestamente una liberación a una mujer y le pregunta al demonio, ¿cómo te llamas? Y la mujer habla, supuestamente el demonio dice, me llamo María Cangreja. Es una locura. Y entonces ahora en la iglesia se ponen a reprender a María Cangreja. He oído unas cosas y estas cosas las han tomado como prácticas en la iglesia. La iglesia se ha dejado engañar por Satanás y lo que tiene que estar reprendiendo no lo reprende. Escúcheme, Satanás nunca habla verdad. Satanás es padre de mentira. Nunca un demonio te va a decir la verdad. No puede, en ellos no hay verdad. No pueden hablar la verdad. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Deje de estar poniendo su vida a su equipo de liberación y a la congregación al peligro de que ese mismo demonio con el que estás hablando se te transfiera a ti o a tu equipo o a la gente por estar enseñando cosas, atrocidades, cosas que lo que están es metiendo y colocando a la gente en una condición de peligro. ¿Sabes por qué no puedes hacerlo? Por la sencilla razón de que cuando tú te pones a conversar con un demonio, ese mismo demonio en la conversación, si tú no estás bien parado con Dios, te empieza a transferir de sus espíritus. Déjeme decirle que en una persona endemoniada, los espíritus no son los que tienen el control. Lo tiene el espíritu de poder que está gobernando a esa vida, a esa persona. Y ese espíritu de poder trabaja con espíritus subordinados o espíritus inferiores. Cuando Jesús se dirige al endemoniado gadareno, Jesús reprende es al espíritu de poder, el espíritu de poder que estaba en ese hombre. Y ese espíritu de poder tenía a su mando una legión. Porque decía, nos llamamos legión porque somos muchos. Una legión, estamos hablando de más de 6,000 espíritus subordinados que trabajan con ese espíritu de poder. Así que cuando usted está hablando con ese demonio, usted está hablando, conversando con ese demonio, los espíritus subordinados que trabajan con ese espíritu de poder se te están siendo transferidos y tú no te estás dando cuenta. Es por eso que cuando terminas una liberación, terminas con dolor de cabeza, enfermo, terminas mal, no puedes dormir en la noche, sientes persecución, ruidos en la casa, empieza tu cuerpo, tu vida a ser estremecida con desespero, con angustia y muchas cosas. He conocido personas que después de una liberación han terminado ellos endemoniados. Mis ojos han visto a pastores después de reprender un demonio y ponérsele a preguntar cuánta cosa rara. Después a ese pastor tener que hacerle una liberación, tener que orar por él porque no resiste el ataque que está viviendo. El peligro de conversar con los demonios en una liberación
Es que si tú no estás bien parado, bien lleno de Dios, rebosante, sin ningún espacio para que Satanás toque, si no lo estás, te pones a conversar con ese endemoniado, ese espíritu de poder, sin darte cuenta, el espíritu de poder te transfiere a sus espíritus subordinados o inferiores y empiezan a contaminarte a ti. ¿Por qué no lo pudieron hacer con Jesús? La Biblia dice que Jesús se movía en el poder del Espíritu de Dios y que en él no había pecado. ¿Por qué no te puedes poner a conversar con demonios? Porque tú y yo somos personas pecadoras que en cualquier momento fallamos. ¿Y sabe qué buscan? Los demonios buscan solo una oportunidad. Por eso dice Pablo, el apóstol Pablo lo dice con claridad: ni deis lugar al diablo, ni deis lugar al diablo. No te puedes poner a conversar con demonios, porque los espíritus inferiores, subordinados con los que ese demonio trabaja, te los va transfiriendo a ti en la conversación. Te lo va transfiriendo a ti cuando tú te pones a preguntarle cuándo entraste, cómo te llamas, por qué te llamas así, quién te metió, qué hizo. Y empieza la entrevista allí, que es una cosa absurda. En vez de sacar ese demonio lo más rápido posible de esa persona y no atormentarla más, si es que tienes autoridad, si es que tienes la unción. Mire, una persona ungida, una persona con el conocimiento de lo que es liberación, no se pone a conversar con demonios, porque él sabe que su asignación es expulsarlo, no conversar con ellos. Eso lo dice el Evangelio de Mateo, capítulo 10, el versículo 1. Mira lo que dice Jesús a sus discípulos, y esto debe quedarnos muy claro. Jesús le dice en el versículo 1: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, no para conversar con ellos. Jesús no te dio autoridad ni poder para poderte conversar con los demonios. No, Él te dio autoridad y poder para que los echases fuera en su nombre, para que los sacaras. Es peligroso. Es peligroso. Y usted, hermano, si su pastor se pone a conversar con demonios, con personas endemoniadas, quítate de por allí. Quítate de por allí si tú no estás bien con Dios, aunque creas estar bien con Dios. Los demonios buscan así, un espaciecito, un pequeño lugar, una pequeña oportunidad. Ese es el peligro. Jesús lo hizo. ¿Por qué razón? Jesús era puro. En Jesús no había pecado. En Jesús no había nada que lo contaminara. Jesús era completamente puro, limpio, santo. Tú y yo somos pecadores que cometemos errores todos los días. Jesús nunca pecó en nada. Así que mientras conversaba con el espíritu de poder, los espíritus inferiores o subordinados, ese espíritu de poder no se los podía transferir a Jesús. Jesús estaba totalmente lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que dice Isaías capítulo 61. Mira lo que dice Isaías capítulo 61, versículo número 1. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Estos espíritus inferiores que tenía el endemoniado gadareno, no, el espíritu de poder no podía transferirlos a Jesús. Jesús era alguien total y completamente lleno del Espíritu Santo. Nosotros somos personas que constantemente estamos fallando y estamos dando lugar al enemigo. Por eso es peligroso. Usted, imagínense, yo a veces veo hermanas chismosas, noveleras, mujeres que son groseras, mujeres que tratan mal a sus esposos, hombres que le pegan a sus esposas, hombres mentirosos, hombres, mire, una gran cantidad de cosas, y se ponen a estar conversando con demonios. Santo es el nombre del Señor. ¡Qué peligro! Te lo está diciendo alguien que tiene la experiencia de saber lo que fluye a través de eso,
de estar conversando con demonios en una liberación, en una liberación. Mire, nosotros veíamos cuando había liberaciones, recuerdo en una iglesia donde se estaba supuestamente haciendo una liberación a una endemoniada, y el pastor empieza, y los hermanos allí con él, a preguntarle: ¿de dónde vienes? ¿Quién te envió? ¿Por qué viniste? ¿Cómo entraste? ¿Quién es tu jefe? ¿Cuál es tu nombre? ¿Quiénes están contigo? Mientras conversaba con el demonio y supuestamente el demonio hablaba, nosotros veíamos cómo esos espíritus se transferían. Esos espíritus se transferían. Déjeme decirle, a los meses, el pastor terminó hospitalizado. Tenía una enfermedad y los médicos no sabían el por qué ni cómo ese pastor tenía esa enfermedad. ¿Sabe qué pasó? Esos espíritus con los que él conversaba, ese demonio, ese espíritu de poder, le transfirió los espíritus con los que él trabaja. Ningún espíritu de poder o demonio de poder anda solo. Él anda en grupo, en legiones, y empezó a transferirle a ese pastor. Ese pastor terminó mal. No murió de milagro, pero hablar con demonios en una liberación es peligroso. Yo sé que muchos de los que practican esta doctrina me van a llevar la contraria, pero ese es tu problema. Ya yo te dije desde mi experiencia, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu Santo te habla. Si tú lo quieres aceptar, tómalo. Y si lo quieres desechar, deséchalo. Pero ya tú te haces responsable. Ya hay alguien que te está diciendo cómo se mueve este mundo. Dios te bendiga. Te habló el apóstol Pablo Martínez, ex satanista, trayendo revelaciones, cosas que son muy difíciles de escuchar. Dios me sacó de las tinieblas y me trajo ahora su luz admirable para enseñar todas estas cosas. Dios te bendiga, Dios te guarde, y recuerda, estamos en guerra espiritual.